Welcome to our program Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiemos Inglés. Este es un curso básico de inglés para hispanoparlantes. Y aquí vamos a ver Lesson 199, lección 199, y estamos viendo frases útiles, ¿no? Frases de la vida cotidiana, ¿no? Regular phrases, everyday phrases, frases de cada día. Vamos a ver cómo responder a frases que vimos la vez pasada, que les voy a mostrar a ustedes aquí. Vimos estas frases útiles. Vimos how are you, how is it going para saludar, how are you doing, vimos what's up y vimos what's going on. Vimos esas frases y ahora vamos a ver cómo responder a esos saludos. Para responder decimos fácilmente fine, how are you? Fine. O también I'm fine, o sea, yo estoy bien. Fine es bien. Es muy común esta palabra, yo creo que es de las palabras más comunes que existen en la cotidianidad. Fine, fine, bien, quiere decir bien. I am fine, es como un sinónimo de good. I am fine se responde o fine. También puede decir I'm doing fine. How are you doing? I am doing fine. Yo estoy haciendo bien, o sea, yo estoy bien. Puede decir I am o I'm. I'm es la contracción. I am doing fine, I'm doing fine, o simplemente I'm fine, o sea, estoy bien, I'm fine, o simplemente fine. Te contesta fine solamente y con eso queda bien respondida al saludo. Otra forma de responder al saludo, how are you, how are you doing, todo esto es good. Good es decir bien. Una forma de decir fine es good. También puede decir I'm good. I'm good, yo estoy bien. O también puede decir I'm doing good. I am doing good es lo estoy haciendo bien. O sea, lo mismo. Estas son expresiones, son frases útiles. Por lo tanto, no tienen mucho, dijéramoslo, mucho sentido gramatical, algunas de ellas, pero sí nos indican que la persona está respondiendo a un saludo. I am doing good. Yo estoy bien, estoy haciéndolo bien, me encuentro bien. O simplemente puede decir esta otra, I'm good, estoy bien, I am good. O simplemente good, 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 ¿no? Otra, muy sencilla, ok. Ok es una palabra tal vez de las más usadas en el idioma inglés. Ok se ha trasladado a muchos idiomas ya. En español también se dice ok muchas veces. Ok, ok, ok. Usted puede decir simplemente ok para responder o puede decir con el verbo to be I'm ok, I'm. Ese M que está en rojo quiere decir am, I am. Está de una forma contraída y es el verbo to be, ser o estar. I am, yo soy, o yo estoy. I am okay, yo estoy bien, yo estoy ok. O también puede decirla un poco más larga y es I'm doing okay, I am doing okay, lo estoy haciendo bien, estoy haciéndolo bien. ¿Qué? Pues viviendo la vida, estoy haciendo lo que me corresponde hacer bien. I am doing okay, voy bien, estoy haciéndolo bien. Y otra forma para responder es con la palabra all right, o sea, como lo mismo, bien, correcto, estoy bien, all right, o simplemente I am all right, ¿no? How are you doing? How are you? I am all right. How are you? I am, o I'm, con la forma contraída, I'm all right. I'm all right. How are you? I'm all right. Thank you. I am all right. Thank you. O también, poco ya más extensa, la respuesta ya es con el verbo do, ¿no? I am doing all right. How are you? I'm doing all right. How are you doing? ¿Cómo estás haciéndolo? ¿Cómo vas? I am doing all right. I am doing all right. All right. Todo haciéndolo bien. Bueno, también hay formas de responder negativos, ¿no? Hay muchas personas que tal vez no les va bien en ese momento de la vida y entonces pueden responder
a un saludo de how are you doing, etc. Not so good, not so good, no muy bien, not so good, no muy bien. Es una forma de expresión también, not so good, no tan bien. Ese so quiere decir no tan, el so es tan, no tan bien, o sea, no estoy tan bien, ¿no? Not so good, not so good, ¿no? Y entonces, cuando uno le responde a una persona que lo acaba de saludar, how are you doing, how are you, y la persona dice not so good, uno se siente intrigado y quiere preguntarle, what's wrong? What's wrong? Me acaba de decir que not so good, que no tan bien. Me quedo intrigado y le pregunto, what's wrong? What's wrong? ¿Qué tienes? ¿Qué hay de erróneo, de equivocado, de malo? Que la palabra wrong es lo contrario de right. Right es correcto, right, ¿no? Y wrong sería incorrecto. O sea que, what's wrong? ¿Qué hay de incorrecto? ¿Qué hay de malo? Simplemente, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que no estás bien? Que estás not so good, que no tan bien. Entonces, pregunto yo, what's wrong? O otra forma de preguntar también al que me dice que not so good, no estoy tan bien. Entonces, yo, intrigado, le contrapregunto de la siguiente manera. What's the matter? What's the matter? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? ¿No? Hay muchos que lo hablan ya muy rápido y dicen, what's the matter? What's the matter? What's the matter? O sea, what is the matter? Pero nadie le va a decir así, nadie le va a hablar, what is the matter? ¿Cuál es el asunto? O sea, ¿cuál es el problema? Le van a decir, what's the matter? What's the matter? What's the matter? ¿No? Puede decir eso para indicar cuál es el problema. Como me acaba de decir, not so good, no está muy bien, yo le pregunto, what's the matter? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? What's the matter? También, what's the problem? Si uno sabe que hay un problema, what's the problem? Otra forma también para responder a algunas personas es not good, ¿no? O sea, no bien, nada bien. ¿Cómo va? Not so good o not good, ¿no? Y entonces viene la misma pregunta, what's wrong? Si no está bien, what's wrong? ¿Cierto? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de malo? O what's the matter? Lo mismo, what's the matter? O sea, dos formas de uno contrapreguntar cuando alguien me dice not good, como respuesta a how are you doing? How are you? Not good o not so good. Cuando la persona me dice not so good, yo puedo entrar a preguntarle qué pasa, qué tienes, cuál es el problema, ¿no? What's wrong? What's wrong? What's the matter? What's the matter? What's the matter? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? Muy bien. Otra forma, hay personas que pueden contestar con esta palabra, terrible. How are you? How are you doing? Terrible. Terrible es una palabra para decir muy mal. Terrible. Aquí vale la pena a nosotros los hispanos diferenciar la palabra terrible con la palabra terrific. Eso lo hemos visto también. Mire, terrific es muy diferente a la palabra terrible. Esto es la que estamos viendo. Terrible. Terrible es la palabra que nosotros estamos viendo en este momento, que alguien contestó, I am terrible. No confundir terrible con terrific, ¿no? Terrific es todo lo contrario, muy bien, muy bien. Esto es good y esto sería bad, esto sería mal. La palabra bad es como que está mal y esto está bien. Terrific, good. How are you? Terrific. Terrific para nosotros suena como algo terrífico, como algo terrible, y no es terrible. Es terrific, es maravilloso, es muy bueno, es excelente. Terrific. No confundir entonces esos dos términos, ¿verdad? Si la persona al saludo nos dice terrible, how are you? Terrible. How are you doing? Terrible. Nosotros le preguntamos, what's wrong? Otra vez, what's wrong?
¿Qué hay de malo? ¿Qué pasa? O what's the matter? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Y también hay otra forma, porque me acaba de decir terrible. Me imagino que le pasó lo peor. Entonces yo le pregunto, what happened? What happened? Ese verbo en rojo es sucedió, pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Termina en ed. Miren, aquí le voy a resaltar. Termina en ed el verbo que está en rojo porque está en pasado. Todo verbos regulares, todo verbo regular, porque hay verbos regulares e irregulares, todo verbo regular forma su pasado, agregando ed, o sea, happened, ¿no? Y what happened, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Otra forma también de responder es esta. How about you? ¿No? How are you? I am good. What about you? Es una contrapregunta. What about you? What about you? What about you? O sea, ¿qué tal tú? Ese how about, es how about es ¿qué tal? ¿Qué tal tú? O sea, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Le pregunta, how about you? ¿Qué tal acerca de ti? ¿Qué tal tú? ¿No? O what about you? Cualquiera de los dos. How about you o what about you? What about you o how about you? Cualquiera de los dos. ¿No? Quiere decir, ¿qué tal tú? ¿Cómo vas tú? Yo estoy bien. ¿Qué tal tú? How about you? Formas también para expresar un sentimiento es esta. I am sorry to hear that. Le acaban de decir que la persona está mal, que está terrible o que no está muy bien, not good, not so good. Entonces, o le acabo de decir un problema y usted le va a responder, I am sorry to hear that. I am sorry to hear that. Siento escuchar eso, o sea, lo lamento. En español podemos decir lo lamento. I am sorry to hear that. Siento escuchar eso. Siento mucho escuchar that, escuchar eso. Es simplemente lo lamento, lo lamento. I am sorry to hear that. I am sorry to hear. Hear es escuchar. Siento, entonces, siento escuchar eso. ¿Ya? Bueno, y también uno puede preguntar lo siguiente. Is there anything I can do? Is there anything I can do? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Is there anything I can do? Veamos esta expresión, porque muchas veces vamos a tener que utilizarla. Is there, en forma de pregunta, es hay, el verbo haber. Is there. Está is adelante porque es pregunta. Mira el signo de interrogación. Como es una pregunta, tengo que empezar con el verbo is. Is there para preguntar. Si fuera para responder sería there is. There is, hay. Como afirmación, hay. Is there, hay, como pregunta, hay. Is there, hay. Anything, algo. Anything, algo, cualquier cosa. Hay algo. I can do, que yo pueda hacer. I can do. Ese que hay que agregarlo, no está aquí. Que yo pueda hacer. Is there anything I can do? ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿No? O, un poquito más larga, agregándole ya for you, for you. Es la misma frase, miren. Is there anything I can do? ¿Hay algo que pueda hacer? Pero ya le agregamos for you, para ti. Entonces la frase completa vendría a ser la que está aquí en este momento resaltada. Is there anything I can do for you? Is there anything I can do for you? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? For you. Por ti o para ti. Algo que pueda hacer para ti. Se está ofreciendo para ayudarle. ¿No? Usted simplemente puede decir, Is there anything I can do?
Is there anything I can do? ¿No? Muy bien. Vamos a ver frases conociendo a alguien por primera vez. Esto es muy de la vida diaria, de la cotidianidad. Conocemos a una persona por primera vez y lo que hacemos por lo general es preguntarle de esta forma, la más común, la que más escuchamos. What's your name? What's your name? O sea, what is. Pero aquí está contraída, por lo tanto no aparece sino la S en rojo, que es el verbo is, el verbo to be, ser o estar. What is your name? Puede preguntarle en la forma contraída, what's. En vez de preguntarle, what is your name? Le preguntan, what's. What's your name? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? O ¿cómo te llamas? ¿No es cierto? En español, ¿cuál es tu nombre? O ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? My name is, sería una respuesta. My name is, mi nombre es, y lo da fulano de tal, sutano, fulano de tal. My name is. Miren esta pregunta es muy interesante. Es, what do you do? What do you do? Aparece el verbo to do en 2 veces. ¿Por qué? Les voy a explicar. La primera es necesario para una pregunta y una negación en inglés con cualquier verbo, menos con el verbo to be, escribirla y hablarla. Do. ¿Cuándo hay qué? Cuando hay una pregunta. Aquí hay una pregunta, lo sabemos por el signo de interrogación, y está el verbo to do como auxiliar, que no traduce, pero ayuda, y el verbo to do como verbo principal. To do es el verbo principal. What do you do? ¿Qué haces? Entonces, el do aquí es hacer. You, tú haces. El what es qué, y este auxilia, no traduce nada. What do you do? Hay que escribirlo y hay que hablarlo. What do you do? ¿Qué haces? O sea, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu trabajo? ¿No? What do you do? What do you do? ¿A qué te dedicas? ¿O en qué trabajas? What do you do? What do you do? Grabémonos esto. What do you do? What do you do? Y entonces la persona le puede contestar. I am a doctor. I am a doctor. Soy un médico, un doctor. Recordemos que siempre el doctor es el que ejerce la medicina, ¿no? Se graduó de doctor en medicina. Le dicen doctor. I am a doctor. Soy un médico o un doctor. I am a doctor. I am a lawyer. Miren, I am a lawyer. Soy un abogado. I am a lawyer. Soy un abogado. I am a lawyer, abogado. Viene de la palabra law. Miren aquí esta que les voy a resaltar, estas 3 letras. Law es la ley, ley. El que ejerce la ley es un abogado. Se llama lawyer. Lawyer tiene que ver con la law, que es la ley. I am a lawyer. Otra podría ser, I am a teacher. I am a teacher, soy un profesor. Teacher es profesor. I am a teacher. ¿Por qué está diciendo esto? Porque le preguntaron, what do you do? ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? What do you do? I am a teacher. Soy un profesor. ¿No? También puede decir que le está preguntando en qué trabaja y entonces usted puede contestar ante la pregunta, what do you do? I work at the hospital. I work at the hospital. Yo trabajo en el hospital. I work at the hospital. Yo trabajo en el hospital. O, si no trabaja allí, usted puede decirle dónde trabaja para responder a what do you do? I work at the bank. I work at the bank. Yo trabajo en el banco. ¿No? Yo trabajo en el banco. I work at the bank. Trabajo en el banco. I work at the hospital. I work in a factory, en una fábrica. Cualquier trabajo que tenga, ¿no? Entonces esa es forma de responder a esta pregunta. Atención a esta pregunta.
what do you do? What do you do? ¿No? También algunos le pueden preguntar, what do you do for living? What do you do for living? Para subsistir, para vivir. El verbo live es vivir. What do you do for living? ¿Qué haces tú para subsistir, para vivir? Está preguntando en qué trabajas, ¿no? Bueno, preguntas también de la vida diaria. Miren ustedes estas preguntitas aquí. Ya entra en más confianza en la persona y puede hacer preguntas que rompen hielo. Es la siguiente. Do you have kids? Do you have kids? ¿Tienes hijos? Kids es una forma de decir, de hablar de los niños. Niños o hijos también, ¿no? Entonces, do you have kids? ¿Tienes hijos? ¿Tienes niños? ¿Tienes hijos? ¿No? Tanto sea niño como niña. Kids. Y le puede responder la persona, si eso es cierto, le puede responder, yes, I have kids. Do you have kids? Yes, I have kids. Recuerden que para las preguntas, miren ustedes el signo de interrogación, siempre necesitamos el auxiliar do. ¿A quién está auxiliando? Al verbo have. El verbo have en rojo está auxiliado o ayudado por el verbo do frente a una pregunta. Cuando hay una pregunta necesitamos el verbo to do que auxilia al verbo to have en este caso. Do you have? ¿Tienes? Do you have? ¿Tienes? Kids? Niños o hijos. Yes, I have kids. O no, I don't have kids. Don't, para negar un verbo se usa don't, do not. I do not. Pero aquí estamos en positivo. Yes, I have kids. Otra forma de preguntarle por los niños, ya no con kids, sino con children. Children es un plural. Es un plural de la palabra child. Child, se lo voy a escribir aquí. Child. Child es en singular y el plural sería children. Children sería el plural. Singular, child, que es niño, y children, que es niños. Le están preguntando por niños, que también traduce hijos. Do you have children? Hijos. O do you have kids? ¿Tienes hijos? Y usted le responde, yes, I have children. Yes, I have children. Sí, tengo niños, ¿no? Muy bien. Y le puede preguntar, por ejemplo, continuar la pregunta, how many? ¿Cuántos? ¿No? ¿Cuántos? Pero esta lo vemos en la siguiente clase porque tengo que explicarles algo allí al respecto. Por ahora, do you have children? ¿Tienes hijos o niños? Yes, I have children. Sí, yo tengo niños. O no, I don't have children. No, I don't have. Yes, I have. Bien, es todo por hoy. Los invito a un nuevo programa de Let's Study English. Estudiemos inglés. Por ahora, bye bye.